Buenas. En este vídeo vamos a trabajar un tema programándolo. Decir que los datos numéricos pues son cantidades arbitrarias que yo he puesto para poder ejemplificar, pero que no tienen un valor, digamos, a nivel de conocimiento y que simplemente pues estoy tocando el tema desde un punto de vista de que nos planteemos cómo realizamos nuestro enfoque propio o cómo se podría desarrollar esto aún más. Y bueno, dar a pensar y a meditar sobre este tema. El planteamiento base es: el fin justifica los medios. Implica que cualquier acción, por moralmente dudosa que sea, está justificado si conduce a un resultado positivo deseado. Para este caso, realmente a lo que quiero ir no es a que haya que hacer cosas malvadas si el resultado sea positivo. Me refiero más bien a que cuán deberíamos modificar nuestro medio de cara a lo importante que es para nosotros el fin. Y si nosotros realmente trabajamos ese medio, tomamos decisiones que a veces son complejas, o si por el contrario, pues vivimos un poco según nos vienen las cosas. Dicho esto, ¿cuál es el fin del individuo? Yo aquí he colocado la pirámide de Maslow, que lo que dice es que hay unas necesidades que primero intentamos cubrir y cubrimos a posteriori el resto de posibilidades. Las primeras son las fisiológicas, que sería la supervivencia, seguridad, como puede ser tener ahorros y elementos que nos ayuden a garantizar nuestra supervivencia a futuro. Amor y pertenencia, como puede ser las relaciones, los amigos, etcétera. Estima, como puede ser sentirte valorado por las personas que te rodean o que te importan. Y por último, la autorrealización, que sería pues el sacar tu mejor yo o cumplir tu sueño. Para el experimento vamos a trabajar con la necesidad de autorrealización, donde para un individuo X es cumplir su sueño. El sueño de ese individuo es ser una persona destacada en algún ámbito: tocar un instrumento, ser escritor, desarrollarse profesionalmente, estando por encima del percentil 90 de los individuos que se encuentran en el mismo campo, etcétera. Es decir, cada uno tiene su sueño y ese sueño puede ser un sueño, digamos, que tenga una mayor comparación respecto al resto cuando quieras imponerte ante otros, o a lo mejor tu sueño simplemente es ser muy bueno en una habilidad, por lo que eso ya depende de cada uno. ¿Cuál es el medio para el individuo? Pues yo he cogido una frase de Pepe Mújica que me parece muy buena, que sería que cuando compras algo no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. El dinero no es simplemente una unidad de intercambio, representa nuestro trabajo y el tiempo que invertimos para ganarlo. Para el experimento vamos a trabajar con el siguiente planteamiento. El ser humano solo puede disponer de dos elementos: dinero y tiempo. El dinero sería la herramienta que tiene el ser humano para realizar intercambios de materiales o servicios. El dinero no le permite comprar tiempo de vida al individuo, pero sí le permite comprar tiempo de otros individuos que quieran intercambiar su tiempo a cambio de ese dinero. Por ese motivo, para el planteamiento mencionado en el experimento, cumplir un sueño realmente podría utilizar tiempo ajeno en el caso de disponer del tiempo para comprarlo. ¿A qué me quiero referir con esto? Que por muy millonario que seas, no vas a tener dinero para comprarte tiempo, digamos, de más, una vez que seas viejo o que tienes una enfermedad, etcétera. Pero tú sí que puedes comprar servicios de otras personas. Si tú tendrías que gastar tiempo de cara a realizar, digamos, esas acciones y otra persona lleva a cabo esas acciones, en el fondo estás comprando tiempo de otra persona para gastar menos de tu tiempo propio. Por lo que, en cierta manera, con el dinero puedes comprar tiempo. Por otro lado, tiempo, donde vamos a disponer que, que de media... Aquí me falta el de. Que de media una persona en España vive aproximadamente 80 años. Vamos a plantear dos casuísticas, donde una persona descubre su sueño con 16 años y otra que lo descubra con 30 años. También vamos a plantear un máximo de tiempo, dado que muchos sueños aumentan las probabilidades de cumplirse si se llevan a cabo por debajo de X edad, y disminuye enormemente la probabilidad en caso de superar la edad seleccionada, que para el ejemplo a realizar van a ser 45 años.
Con esto me refiero a que, por ejemplo, si alguien quiere ser deportista o alguien quiere ser hacer películas o algunos tipos de sueños requieren que ya estés muy dentro de ese campo y tengas un cierto, digamos, valor por debajo de X edad. Porque va a ser muy difícil que lo cumplas a partir de ciertas edades porque al final hay sueños que requieren de elementos externos. Por lo que habrá sueños y sueños. Un escritor realmente puede tardar hasta los últimos días de su vida escribiendo y a medida que pasen los años su sueño va a ser más probable. Mientras que un deportista, una modelo, una persona que se dedique a algo donde el tiempo le vaya en contra, quizá va a tener un tiempo límite o no tiempo límite, pero sus probabilidades van a disminuir a medida que avance el tiempo. Por otro lado, el tiempo es un bien intercambiable, donde puedes cambiar el tiempo de vida trabajado por dinero. Por lo que uno de los planteamientos va a ser que a través de un cambio de variable podemos medir que todo se puede representar a través de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que si medimos cualquiera de nuestros días, nuestras ganancias de dinero serían el tiempo de trabajo multiplicado por el precio partido de la hora y todos los demás elementos en los que nos dejamos tiempo sería por cero. En realidad nos quitaría incluso dinero, porque el divertimento y elementos varios y demás nos quitarían dinero, pero vamos a decir que simplemente, como estamos hablando a nivel de ganancias, vamos a decir que simplemente no nos hacen ganar dinero. Por lo que podemos decir que las ganancias suponen el tiempo de trabajo por el precio partido de hora. Ahora vamos a ver las horas disponibles. Las horas disponibles serían 24 menos dormir, trabajo, elementos varios, divertimento y el tiempo de pérdida entre tareas. Pero como hemos dicho antes, a esta fórmula podríamos añadirle el tiempo de ganancia. ¿Qué sería el tiempo de ganancia? El tiempo de ganancia sería tiempo que compramos a otras personas para que realicen servicios que nos hacen ganar tiempo. Por ejemplo, imaginemos que en nuestra ciudad hay un supermercado que te envía la compra a casa a cambio de un X dinero. Pues si tú con tu tiempo de trabajo consigues X dinero y ese dinero excede el que tú necesitas y con ese exceso tú puedes permitirte que te lleven la compra a casa, pues si tú tienes que hacer 2 compras a la semana, donde tendrías que coger el coche, ir a comprar, pasar por caja, volver, aparcar el coche y subir la compra, y esas 2 veces a la semana se te podrían ir 1 hora y media, pues le has ganado 1 hora y media, digamos, a la semana. Y según lo que te cueste que te hagan esos 2 envíos a casa, tendrás que medir el precio que tiene por ganancia de tiempo. Es decir, si has ganado 1 hora y media y te ha costado, no tengo ni idea, 30 euros, pues 30 euros entre 1 y medio te saldría el precio la hora de ganancia. Esto luego lo discutiremos mejor, pero bueno, espero que más o menos se haya quedado claro. Planteamiento del experimento 1. Vamos a plantear la necesidad de la autorrealización, donde para un individuo X es cumplir su sueño. El sueño de este individuo es ser una persona destacada en algún ámbito, tocar un instrumento, ser escritor, desarrollarse profesionalmente, lo que hemos hablado antes. Y yo pues para parametrizar un poco algo tan genérico, porque cada cosa requiere tiempos diferentes y supongo que serán intervalos diferentes y es muy difícil decir, vale, pues esto. Yo he dicho que digamos que hay para mí 4 elementos, que serían iniciado, que sería entre 20 y 150 horas, que sería adquirir los conocimientos básicos de ese tema. Profesional, que sería de 200 a 1500 horas, donde digamos que ella es una persona que puede llevar a cabo procesos de esa tarea y ha profundizado mínimamente en alguna de los conocimientos. Experto, que sería ya una persona que tiene habilidades avanzadas y herramientas propias. Y digamos que ya por encima de las 25.000 horas, yo he puesto que es un maestro de ese campo y que contribuye al avance y expande los límites del campo seleccionado. Lo he dicho, la hora no lo tengáis en cuenta los números porque ha sido un baremo que yo he elegido pues, por ponerlo. Suponiendo que con la idea de que el tiempo puede representar tanto el dinero como el tiempo, vamos a realizar una extrapolación ficticia, no, ficti-
Bien. Ahora el ejemplo. Supongamos que una persona duerme 7 horas, trabaja 8 horas al día durante 5 de 7 días a la semana, necesita desplazarse al trabajo, realiza toda la comida, aseo y proveerse de las necesidades fisiológicas, un mínimo de divertimento al día y una salida el fin de semana para divertimento especial. Bueno, esto en esencia, quien se va a programar, pues no es muy difícil lo que aquí he puesto, y el que no, simplemente que sepa que aquí estoy devolviendo las horas disponibles, realizando una resta entre las horas totales y las horas, digamos, que se te van a lo largo de la semana. Luego, estoy realizando un cálculo de semanas, donde a través de las horas disponibles a la semana me realizo un cálculo para poder saber cuántas semanas corresponde. Aquí tengo una función que me va a devolver un diccionario donde yo le voy a añadir la edad de la persona y luego los niveles de habilidad. Los niveles de habilidad son lo que hemos comentado antes, que yo aquí he puesto cuántas horas se tiene que dar para que, digamos, entres en cada uno de estos estratos. Esto me va a devolver un diccionario de cuántas semanas sería necesario para alcanzar cada uno de los niveles. Y luego aquí tengo una función que me imprime los resultados, donde yo le he dicho que quiero que me diga los años correspondientes y en caso de que se pase de la edad límite que yo he establecido como 45 años, me diga por cuánto se ha pasado. Esencialmente esto solo hace eso. De manera que en base a este cálculo que yo he puesto, que lo he dicho, es un poco... Cada persona tendrá el suyo. Aquí me sale que son 31 horas disponibles a la semana. Y si hacemos el cálculo, por ejemplo, para una persona de 16 años, vemos que alcanzará, digamos, el ser un maestro a los 37,73 años. Esto teniendo en cuenta que estoy planteándolo como si fuera un tiempo a tiempo constante. Realmente puede ser que de los 16 a los 25 tenga muchísimo tiempo, de los 25 a los 32 tenga algo menos de tiempo, y ya pues si tiene hijos o si tiene algún tipo de actividad que le requiere mucho tiempo, tenga incluso menos tiempo. Con lo cual habría que hacer un cálculo quizá por intervalos. Pero bueno, vamos a hacerlo a nivel constante. Aquí para una persona de 30 años vemos que lo cumpliría a los 51 años y se pasaría por 6,73 años. Entonces aquí planteo como pensamientos del experimento 1 que una persona debe tener claro su sueño, comenzarlo y no tener parones de productividad sobre los 23 años para no superar la edad límite establecida en 45 años, para los parámetros estipulados en el experimento. Las horas disponibles de la semana enfocadas a tu sueño, que como máximo puede ser 31 horas, pueden parecer relativamente pocas en comparación a las 168 horas que tiene una semana, el 18,45% del tiempo. Una posible conclusión a priori, en base a todo lo anteriormente comentado, en el experimento sería que es complicado llegar al nivel de habilidad de maestro de ese conocimiento antes de esa edad, pero que ambos casos entran dentro de la habilidad de experto. Se quedan de momento en el tintero muchos elementos a tener en cuenta que se escapan de este experimento. Personas que la edad límite es más baja, deportistas, modelos, etc. Personas que la edad límite es superior, escritores, artistas, etc. Personas con trabajos relacionados con su sueño, que les permitan cumplimentar horas de su sueño, dispondrán de más horas semanales a lo largo del tiempo. Claro, este es otro caso, que si tú trabajas en algo que tiene que ver con tu sueño y tú aproximas que de esas 8 horas, 2 horas, 3 horas, sería como si tú estuvieras estudiando o practicando tu sueño, en el fondo no trabajas 8 horas, trabajas 5 o 6 horas, por lo que tienes más tiempo. Más cosilla. El planteamiento del experimento 2. Vamos a plantear que una persona tiene un nivel de vida donde necesita para cubrir sus necesidades fisiológicas 950 euros. Fisiológica entendemos como hacer la compra, tener un sitio donde vivir, digamos el refugio. Y para sus necesidades de seguridad, ahorros financieros para imprevistos, 100 euros. En total de media, 1.050 euros al mes. Esto en cada país, en cada zona, sería su cálculo. Yo lo he hecho en base a un cálculo que podría ser en España. Vamos a plantear tres individuos que trabajan 40 horas semanales con diferentes sueldos. El primero cobra 9 euros la hora neto, 13 la hora neto y 18 la hora neto.
Esto al final lo cambié. Un segundillo. Esto pues cada persona pues tendrá en su país, tendrá los cálculos y a lo mejor el nivel de vida es diferente y etcétera, etcétera. Vale, y aquí vemos lo que cobra cada persona y vemos el exceso respecto a la cantidad que requiere. Vemos que el primer caso pues sería un caso en el cual tiene muy poco exceso respecto a la cantidad que requiere para vivir. Y el segundo y tercer caso, pues son casos donde sí que tienen un exceso suficiente como para poder invertir en o bien servicios o bien materiales. Desde el punto de vista del fin justifica los medios, se podría plantear la posibilidad que aunque es un individuo que sus niveles de ganancias pueden cada uno de ellos permitirse diferentes niveles de vida, en el caso del individuo 2 y el individuo 3, podrían tener una vida equivalente en lo material al individuo 1, pero enfocar ese exceso en los servicios, tiempo de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? A que pongamos que esta persona es una persona que es un empresario o que es un funcionario con un sueldo muy alto, etcétera. Generalmente las personas que ganan más dinero también tienden a tener viviendas más caras, tienden a tener coches más caros, tienden a tener un nivel de materiales más caros. Pero, claro, esos materiales son interesantes desde el punto de vista de que pues, también te pueden aumentar quizá la moralidad hacia ti mismo o el cómo te percibe el resto de personas o la comodidad quizá. Pero en este experimento vamos a enfocarlo de cara a los servicios, a decir, vale, yo tengo este dinero, pero me vale más una vida, digamos, más austera, donde yo dedique estos recursos a los servicios, con lo cual yo gane tiempo y ese tiempo yo lo invierta en mi sueño, porque para mí mi sueño es lo más importante de mi vida o de las cosas más importantes de mi vida. Entonces el planteamiento sería un poco ese. Como ejemplificar esto, el individuo 2 que tiene un exceso de 584 euros, podría plantearlo como tener un servicio de comidas preparadas a domicilio, que añade un precio a la alimentación, pero elimina el tiempo de cocinar. Vamos a poner que 5 horas a la semana. Y el servicio de compras a domicilio, añade el precio del envío, pero elimina el tiempo de ir a comprar. Pon una hora y media a la semana. Aquí, lo de las comidas, tener en cuenta de que la persona que no lo pida tendrá también que traer la comida a casa y luego cocinarla. Con lo cual, la diferencia de precio tendría que ser según cuánto sea más caro el que te lo traigan a casa hecho. Y bueno, los números son ejemplos. Al final es algo que habría que ver. Tiempo ahorrado, 6 horas y media. Con lo que pasamos del 18,45% al 22,32% del tiempo disponible. Individuo 3, exceso de 1.464 euros. Podría tener lo mismo que el primer caso, pero a lo mejor puede tener un servicio de limpieza que añada el precio de una persona que X días realice labor en el hogar, pero elimina el tiempo que se debe dedicar a la casa. Y ponte que va 2 días a la semana y esos 2 días trabaja 3 horas. Por lo que te está ahorrando 6 horas que tú tendrías que llevar a cabo para hacer eso que tienes que hacerlo sí o sí. Ahorras este tiempo y pasas de este porcentaje a 25,89%. Con lo que realmente con estos servicios no te estás enriqueciendo a nivel material, pero estás viendo que eh, tu tiempo disponible aumenta drásticamente, con lo cual aumentan bastante las posibilidades de que a lo largo de tu vida puedas acumular horas a tu sueño y puedas desarrollarte de manera más temprana. Aquí esto es exactamente lo mismo que habéis visto antes, pero además le he añadido horas disponibles porque quería hacer el cálculo en base a lo que hemos visto aquí, pero hace lo mismo. Yo aquí le añado las horas disponibles, que en el primer caso hemos visto que son 37,5 y en el segundo caso son 43,5. Eh, Imprimimos los resultados y bueno, vemos por ejemplo, el caso de los 16 años, pues esta persona lo conseguiría a esta edad. Lo que pasa es que no es realista porque sería muy raro que una persona con 16 años tuviera ese nivel de sueldo. Eh, Aquí tenemos la persona em,
La segunda persona que empieza con 30 años, que vemos que igualmente se pasa un poquito con digamos, el primer exceso. Y aquí, bueno, tenemos la segunda persona con el segundo exceso, que era más grande, que vemos que se queda más o menos en la edad de 45 años. De manera que, pensamientos asociados a este experimento. Podemos apreciar cómo disminuyen enormemente los tiempos cuando se utiliza el dinero para comprar tiempo externo, lo que plantea que un estilo de vida más austero en lo material, donde los recursos se inviertan en servicios, es probablemente un mejor modelo para alcanzar la habilidad de maestro en tu sueño. Planteamiento del experimento 3. Claramente a más dinero, más servicios. Te pueden permitir que disminuyan el gasto de tiempo. Esto es lógico. Ahora bien, cada persona tiene una casuística donde la posibilidad de ganar más o menos dinero no depende de ellos. Y pueden existir motivaciones que aporten a su sueño. Por ejemplo, una persona puede realizar un trabajo que aporta tiempo de aprendizaje para su sueño, pero donde gana menos dinero que otro trabajo que podría realizar donde ganaría más dinero. Planteamos un ejemplo. Aquí tengo tres personas. La primera tiene un trabajo de 8 horas relacionado con su sueño, donde esta persona estima que de cada 8 horas diarias de trabajo corresponden a 2 horas si lo hiciera directamente para su aprendizaje y no fuera para un material, servicio o un cliente. Gana 1.200 euros al mes y se excede esta cantidad. Y bueno, yo aquí he puesto que ahorrando 2 horas, porque no es que trabajes 2 horas menos, pero 2 horas él considera que son que la está dedicando realmente a su sueño. Con lo cual, 2 por 5 días a la semana son 10 horas. Y como tiene 150 euros en exceso, le he puesto que ahorra 2 horas a la semana. Por ejemplo, pide la comida, pide el supermercado a domicilio y algún día a la semana pide que le lleven la comida a casa. Persona 2 tiene un trabajo de 6 horas, no relacionado con su sueño, no obstante, el trabajo también le agrada. Vamos a decir que menos que su sueño, lógicamente. Gana 1.100 euros al mes y tiene un exceso de 50 euros. Entonces, aquí tenemos una persona que decide tener un trabajo de menos horas porque piensa que le va a poder así dedicar más tiempo a su sueño. 2 por 5 son 10 horas y con esos 50 euros de exceso, pues lógicamente ahorra 0 horas a través de servicios. Con lo que ya vemos que, por ejemplo, esta persona tiene, mientras que esta persona son 12 horas, esta persona sería 10 horas, aún trabajando menos tiempo, por cómo esta persona ha enfocado su vida. Vamos al caso 3. Tiene un trabajo de 8 horas, no relacionado con su sueño, no obstante el trabajo también le agrada. Vamos a decir que menos que su sueño. Está en ese trabajo porque gana mucho dinero, gana 1.800 euros al mes, exceso 750 euros. Esta persona tendría 750 euros de exceso. Yo he puesto ahorro de 8 a 12 horas a la semana porque considero que lo que hemos planteado antes, si tuviera el servicio de limpieza, le llevara la comida a casa y le llevara el supermercado a casa, pienso que realmente puede ser entre 8 y 12 horas fácilmente. De manera que aquí he puesto las interrogaciones porque, claro, depende de con tu dinero. Lo suyo sería maximizar el tiempo ganado partido de precio. En el aspecto de que si tú tienes algo que te ahorra 1 hora y media, como es la compra, que te lleven la compra a casa, y te cuesta 30 euros, si tú luego tienes algo que te ahorra 1 hora, pero te cuesta 40, te merece menos la pena. O sea, tendrías que hacer, en base a tu dinero máximo límite que te pueda gastar, tendrías que hacer un estudio de qué elementos te hacen ganar más tiempo por unidad de precio. Aquí tenemos las fórmulas desarrolladas de lo que he dicho. En plan, todo el mundo tenemos 24 horas, tenemos que dormir, etcétera. El trabajo, pues, los dos casos de 6, el caso de 8. Y el tiempo de ganancia, que sería en base a 150, en base a 50, en base a 750. Aquí cada uno, pues, tendría que hacer su cálculo personal. Lo dejo aquí un poco planteado. Y pensamientos asociados al experimento 3. Sería necesario estudiar las diferentes posibilidades para el precio del tiempo de ganancia y evaluar si realizando una optimización de recursos es posible obtener una casuística donde hora disponible con ganancia sea máximo. Lo que comenta. Vale, conclusión.
En este planteamiento se ha intentado representar cómo nuestro valor como individuos, siendo ejemplificado por la sociedad como dinero y tiempo, se puede descomponer únicamente en tiempo, a través de un cambio de variable asociado al valor por hora del tiempo de la persona. Es decir, al final el tiempo, el dinero que conseguimos al trabajar es el valor que tiene nuestro tiempo en el trabajo por hora y el tiempo de ganancia es al mismo tiempo el precio que cuesta otra persona, el precio que cuesta otra persona su hora y lo que tú te puedes permitir en base a una optimización. De manera que todo se puede quedar realmente, todo se puede representar en base al tiempo propio y al tiempo ajeno, haciendo un cambio de variable con el dinero. En mi opinión, el fin justifica los medios. Vamos a plantearlo con un último ejemplo. Una persona tiene como sueño ser un escritor, que escriba un libro donde tiene como premisas que el libro saque lo mejor de sí mismo, que caiga en el cementerio de los libros olvidados, pero no en lo más profundo. Es decir, que se edite, que la gente lo lea, que a lo mejor pues, sea un libro que no consuma mucha gente, pero que te sienta orgulloso de tu libro. Vamos a plantear que se inicia en su sueño y empieza a escribir historias. Lleva a cabo sus 150 horas como iniciado. Y después de algo de práctica comienza a escribir historias con escaletas más largas. Termina varias historias. Y por fin termina su primer libro. Después de un tiempo ha realizado 1500 horas de preparación, finalizando el periodo de profesional. Y en base a prueba y error identifica en su primer libro que las ideas en la cabeza son siempre más hermosas que cuando se transportan al papel. En el siguiente, la historia en sí no le parece que tenga ese grado de compromiso. Sigue realizando pruebas y error durante su vida hasta que en un momento dado alcanzó las 25.000 horas. Y digamos que finaliza el periodo de experto entrando a ser un maestro del estilo que ha desarrollado. Aquí he puesto 25.000 en lugar de 35.000, pero bueno, es que claro, esto dependería de cuánto queramos estipular que, digamos, ser un maestro de algo. El punto es que las personas disfrutan del camino dentro del sueño, de alguna de las metas que te contiene y de la gran meta. En esta historia, lo que he planteado son intervalos de tiempo, no reales, dado que cada actividad entiendo que tendrá sus respectivos intervalos, que pueden no cumplirse para esta persona. Quizás el libro se cumpla a las 20.000 horas o quizá con 40.000 horas, dado que existe una gran cantidad de dispersión y debemos plantear el problema a tiempo finito. Ojalá pudiéramos hacerlo a tiempo infinito, sabiendo que algún día llegará. Es decir, que se diga que algo tiene, digamos, una media de tiempo y digamos que tiene un intervalo, no implica que al final pueda haber una dispersión y que tú lo puedes conseguir mucho antes o mucho después, porque muchas cosas también dependen de la creatividad, dependen del momento para llevarlo a cabo, del contexto. Y por otro lado, tenemos que entender que el ser humano, por mucho que queramos, funcionamos a tiempo finito, nos vamos a morir o incluso vamos a tener un tiempo límite para cumplir nuestro sueño de manera que tenemos que hacer el cálculo en base a un tiempo realista. Solo nos queda realizar una integral de una función constante. Se podría hacer el cálculo según un periodo de la vida, pero sería más complejo y particular para cada individuo. Lo que he dicho, de que a lo mejor de los 20 a los 25 tienes un nivel de vida, de los 25 a 30 otro, etcétera. Hay que hacerlo a tiempo finito, en un intervalo, sabiendo que a mayor tiempo únicamente aumenta la probabilidad de conseguir concluir tu sueño, pero no te da la seguridad de que vaya a suceder. Es decir, puede ser que con 40 o 50 años, habiéndole dedicado 35.000 horas, seas muy bueno, hayas hecho cosas muy chulas, pero aún así no sientas que has cumplido tu sueño. Todos debemos entrar a la tienda de los sueños y colocarlo en una balanza. Según lo que pese, el tiempo del que dispongas, el tiempo máximo que tienes para llegar a tu objetivo, los sacrificios que tendrás que realizar y plantearte hasta qué punto el fin justifica los medios y cómo puedes trabajar los medios para aumentar tus probabilidades. Y bueno, aquí esto es un pequeño cálculo que he hecho. Esto se podría haber hecho realmente con si 35.000 es el 100%, X horas es X. Pero lo he hecho de esta manera, de manera que aquí lo que estoy diciendo es que supongamos que una persona inicia su sueño a los 30 años y puede dedicar 31 horas a la semana. El número total de semanas entre los 30 y 45 años es esta cantidad. La cantidad total de horas que la persona puede dedicar al sueño en este intervalo de tiempo es esta de aquí, de los 30 a los 45 años. Dado que la cantidad de horas dedicada por semana es constante,
según lo que yo estoy haciendo, que realmente no lo sería. Pero bueno, habría que hacer una media por intervalos o habría que hacer una media en general. La integral se puede simplificar de esta manera y tenemos que son 24.180 horas. De manera que la cantidad de horas necesarias para tener un 100% de probabilidades para alcanzar el sueño, la probabilidad de alcanzar el sueño a los 45 años se puede expresar en términos de h, que sería 24.180 partido de h. Ahora bien, esto nos da la función de probabilidad en términos de h, donde h es la cantidad desconocida de horas necesarias para alcanzar el 100% de probabilidad. Lo que he comentado, si tú piensas que 35.000 horas te da un 100% de probabilidades de conseguirlo, perfecto, tienes dónde está el techo. Pero la mayoría de cosas tienen una dispersión, incluso puede que no suceda, que no te permiten hacer, digamos, ese cálculo tan exacto. Aquí, bueno, ya si asumimos que la cantidad de horas necesarias para alcanzar el sueño es de 35.000 horas, entonces la probabilidad de alcanzar el sueño a los 45 años es del 69%. Esto significa que dedicando 31 horas a la semana a trabajar en tu sueño, desde los 30 hasta los 45 años, la persona tiene aproximadamente un 69% de probabilidades de cumplir su sueño, asumiendo que el 100% es 35.000 horas. De manera que, bueno, con esto decir que al final todos tenemos que hacer un poco un cálculo, una balanza de qué peso le damos a nuestro sueño, qué condiciones creemos que podemos tener para cumplirlo o para cumplirlo hasta cierto grado. Comprobar si estamos tomando decisiones inteligentes, comprobar que a lo mejor a veces le damos demasiada importancia a lo material, a quizá tener ciertas cosas caras y quizá puede ser más importante poder tener tiempo de cara a poder dedicarlo a lo que verdaderamente nos importa, ya lo que, con lo que nos vamos a quedar un poco al final. Y bueno, todo esto también es un poco una representación numérica que pienso que puede ser interesante de cara a entender un poco la ejemplificación de la idea. Espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos.